Y en nuestra entrevista principal vamos a hablar con alguien que tiene un título que me gusta, porque es el comisionado para esta Dirección o Consejo de Paz e Entendimiento, Víctor Ramos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Fernando. Esa comisión es una comisión emanada desde la Presidencia de la República. O sea, tú has sido nombrado por el presidente para dirigir una cosa que está nutrida en su lógica. Cuando tú hablas de paz y entendimiento, está, pero, como dicen los gringos, built-in, está puesta adentro una cosa que está tremendamente escasa hoy día, Víctor, que es, primero, conversar, diálogo, conocer a quiénes son las personas que están en trifulca o en situación de controversia permanente. Por ejemplo, en el caso particular, nosotros con los pueblos originarios, el Estado de Chile. A ver, cuéntanos un poquitito qué abarca esta Dirección de Paz y Entendimiento, esta comisión. Muy interesante la introducción, porque yo creo que de ahí se desprende una pregunta inmediata, es como ¿dónde nos ha traído, dónde nos ha llevado el enfrentamiento constante, ¿no? Y yo creo que cuando nos toca asumir a inicio del 2022, lo que vimos al menos en la zona es una situación muy dramática, una escalada de violencia sostenida que ha costado mucho revertir. Quizá hoy día estamos en un mejor momento, pero somos siempre cautelosos. Estamos dando cada uno de los pasos con mucho cuidado, no hay espacio, y el presidente lo ha dicho, ni para el exitismo, ni para el triunfalismo, ni tampoco ni para la audacia, ni para los atajos. La situación ha sido muy crítica, las desconfianzas estaban en el suelo, en la cima, digamos, la confianza estaba en el suelo, y al mismo tiempo nos encontramos en una zona donde hay una sensación de retiro del Estado, ¿no? De un abandono, básicamente, a propósito de todas las conflictividades que ha acumulado, principalmente en el último periodo de la última década, ¿no? Donde se disparan un poco los indicadores. Entonces, ¿dónde nos ha llevado básicamente la falta de entendimiento y la falta de diálogo? Es precisamente a un escenario como ese, ¿no? Es precisamente un escenario donde gobierno tras gobierno no se ha logrado poner coto o conducir, digamos, las distintas crisis que ahí se viven, que es un fenómeno, digamos, de una alta complejidad que tiene muchas aristas históricas, ¿cierto?, del pueblo mapuche como un pueblo que tiene derecho a existir, de una política de Estado que no ha resultado ser suficiente, acumulando un contexto de pobreza más alto que el promedio nacional, y al mismo tiempo con una polarización del debate, ¿cierto? Y creo que ese es el resultado, ¿no?, del enfrentamiento, de la constante conflictividad política, electoral, etcétera. Creemos que tenemos un espacio ahora, a propósito de que todos somos más conscientes de ello, a propósito que yo veo en todo el arco político mayor conciencia de que los que pagan las consecuencias finalmente del enfrentamiento y el debate, digamos, tan crispado, son precisamente las mismas personas que representan políticamente, ¿no? Son los representados quienes terminan pagando una sensación de temor, de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, y hay un pueblo también que tampoco ha logrado tener el reconocimiento que como país y como Estado debemos otorgar. Ahora, Víctor, aquí han habido un montón de frases que han generado, si tú quieres, pensamiento en torno a esta materia. Una de ellas, que ya es un poco más antigua, pero que todavía siempre se usa, que es, a ver, ¿por qué hay que estar conversando como si es que estuviéramos en deuda con alguien cuando, por ejemplo, hay títulos de tierra, hay situaciones físicamente habilitantes para que uno tenga derecho a hacerlo y los pueblos originarios no necesariamente lo tengan? ¿Cuál es? Que eso se ha dicho muchas veces. Claro. Y también se ha dicho otra cosa. La dijo repetidas veces el exintendente en la Araucanía, Francisco Guanchumilla. Él dijo que toda negociación o diálogo tenía que pasar por la redistribución de tierra. ¿Cómo tú calzas esos dos tipos de miradas que son, por lo menos aparecen extraordinariamente en las antípodas, digamos? Yo creo que esa es la conversación interesante que tenemos que tener.
El presidente el 11 de noviembre en Villarrica, cuando anuncia la comisión presidencial, da un mandato claro. Y él dice, esta comisión tiene por obligación determinar y dimensionar cuál es la demanda de tierra que está pendiente, ¿cierto?, de resolver, y al mismo tiempo cuáles son los mecanismos sobre los cuales las distintas experiencias internacionales y los distintos conocimientos que nosotros podamos tener acá en este país se pueden proponer como mecanismos para que el Estado resuelva. El presidente también hace dice otra cuestión que es fundamental y que cambia un poquito el tono quizás de lo que ha venido ocurriendo antes. A ver. Que él dice que asiste ahí y propone esto como jefe de Estado. No podemos otra vez volver a tratar de sentar las bases para una salida de largo plazo como gobierno. Tiene que ser como Estado. Yo creo que ahí estamos tratando de crear un punto de inflexión. No nos interesa llevar a cabo un programa determinado de nosotros como gobierno. Nos interesa que todo el arco político se sienta representado en estas bases para una solución de largo plazo. Que ahí tú dices dos cosas que son muy importantes, porque está por un lado la certeza jurídica de la tenencia, ¿cierto?, de las personas. La Comisión de Verdad y Nuevo Trato, que lideró el expresidente Patricio Aylwin, mandatado, digamos, dentro del gobierno de Ricardo Lagos, hace sugerencias y propone un camino que no se tomó en ese momento. Estamos hablando del año 2003. Estaríamos en otro escenario probablemente. Pero hace una cuestión que es clave. Dice que se tiene primero que resguardar el derecho de las generaciones actuales que son propietarias, pero también hay que reparar al pueblo mapuche que vivió, digamos, un desmedro, ¿cierto? Y como esas dos cosas son incompatibles, lo que te queda es la política. Y la política tiene la oportunidad de volver a ser efectiva en resolver cosas que, tal cual está el ordenamiento hoy, no te permiten resolver. Y para eso requieres diálogo, requieres entendimiento, requieres consenso y requieres propuestas de Estado, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad que el presidente ha establecido para todo el país, para todo el arco político, para todos los actores de la región, y que esperamos que ellos sientan la confianza de que sus intereses también aquí van a tener espacio, para lograr una cuestión que es bien, que conversamos un poquito quizás antes, que es bien hoy día utópica, ¿no? Que la política tenga la posibilidad de volver a ser útil hoy día, aquí y ahora, ¿no? Sentando bases para una solución de largo plazo. No pretendemos que esto es la panacea ni que esto va a resolver todo lo que tenga que resolver, pero es sentar un peldaño importante para que podamos ir abordando otros temas, que es también lo que nos mandó todo el presidente, ¿no? Ahora, hay una cosa que se ha descubierto, Víctor, que me parece bien interesante. Es compleja, pero es interesante porque de alguna manera visibiliza situaciones que uno en ámbitos, en el ámbito, si tú quieres, desde la educación escolar hasta llamémoslas así, las ideas macro que siempre circulan, daba la sensación de que el pueblo mapuche era todo uno y todo el resto del Estado chileno era todo otro. Y de pronto nos hemos encontrado que hay segmentos del pueblo mapuche que se constituyen incluso en bandas y que no tienen ningún interés en funcionar sobre la base de un acuerdo, sobre la base de ni siquiera reparaciones en términos históricos. Ellos se consideran no parte del Estado chileno y tienen capacidad de acción, como lo hemos visto. Y asimismo ha habido un Estado que, bueno, tenemos una seguidilla de muertos mapuches en los últimos 8 gobiernos que revelan un conflicto que es mucho más allá de simplemente decirles, oye, ¿sabéis por qué no conversamos, sentémonos en una mesa y hablar? Es difícil. Lo demostró la situación de que una ministra, que yo me imagino que lo hizo con súper buena intención de hacer un gesto inmediatamente después de llegar al gobierno, y fue recibida pero pésimamente mal. Entonces, esto tiene estas dos facciones, una necesidad de entendimiento, pero dentro de los bandos que se tienen que entender, no están todos porque efectivamente hay entendimiento. Es parte de la dificultad. Yo creo que uno no puede esperar que tener el 100% de
de apoyo muchas veces las medidas que uno propone, que uno impulsa. Sí, las propuestas cambian el tablero. Yo creo que cuando el presidente señala y hace esta propuesta, creo que el clima comenzó también a cambiar, ¿no? La atmósfera. Creo que empieza a producirse algo, se mueve el tablero, se mueven las posiciones de los actores. Se sale un poco de ciertas posiciones tan fijas con las cuales muchas veces cuando estás en momentos de crisis, de conflicto, te mantienes. Ahí Alfredo Zamudio es alguien de Fundación Nansen que constantemente está diciendo cómo el diálogo puede mover posiciones de las distintas personas. Y es por eso que como gobierno nosotros hemos establecido una estrategia que por un lado avanza en temas de seguridad en la zona, por otro lado a través del Plan Buen Vivir que también me toca liderar, busca crear una respuesta distinta de todo el aparato estatal con una mayor pertinencia y una mayor presencia del Estado en cuanto a inversión, en cuanto a fortalecimiento institucional, en las zonas más golpeadas en la última década, ¿no? Por el conflicto, Arauco y Malleco en particular. Y por otro lado busca resolver conflictos de larga data a través de esta comisión presidencial, ¿no? Desde el punto de vista de lo político. Entonces, lo político, lo histórico, digamos, la política social y la seguridad, que son como las tres líneas las cuales tienen que ir avanzando paralelamente, creo que también han ido cambiando un poquito la atmósfera al finalizar el año 2022 y este 2023. De hecho, hoy día aparecía un recorte en prensa donde decían que este era como el verano, el inicio de año, digamos, más tranquilo desde el 2014. Entonces, hay algo también que está cambiando en la zona. Hay una predisposición de todo el arco político a dialogar en la región de la Araucanía en particular. Yo no puedo decir por todo el arco político nacional, que cuando lo vemos diariamente está bastante crispado. Sí. Pero en la región de la Araucanía creo que hay personas que han recorrido bastante y muchos años la zona y creo que hay cierto agotamiento, ¿no? Hay un par de gobernadores también, tanto el gobernador Díaz como el gobernador Rivas, que no son de mi mundo político, ¿cierto? Pero que están contribuyendo bastante también en poder encauzar todo esto. Entonces, creo que hay un ambiente distinto hoy día que podría contribuir a que aquellas expresiones, digamos, más marginales, refractarias a todo tipo de propuesta política, vayan quedando muy aisladas. Y además las propias comunidades mapuche son comunidades extraordinariamente dialogantes. Si después de haber vivido tantos problemas durante tantas décadas todavía podemos llegar como Estado, como gobierno, a poder ver cómo nos ponemos al día en la deuda social y en la deuda histórica también que se tiene con ellos, yo creo que ahí tenemos un activo que no podemos volver a desaprovechar. Ahora, Víctor, hay que tener, creo yo, en cuenta una cosa que hay que mirarla con toda la frialdad que se necesita. Estamos hablando de una zona que ya hace mucho rato tiene una seguidilla de muertos por violencia muy fuerte. Y los temas de seguridad, esto que tú dices que hay que generar que se hagan actos que, me imagino que institucionales, con las Fuerzas Armadas o con Carabineros, etcétera, que generen una sensación de seguridad, eventualmente va a significar que haya enfrentamientos y que haya cosas duras. Han habido cosas tremendas. El asesinato de Luxinger Mackay fue un hecho que marcó una situación desde un punto de vista. Los asesinatos desde hasta Catrillanca, de ahí para atrás, varios más que había, marcaba esto también muy fuerte en el mundo mapuche, pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana porque hay un plan de entendimiento y si es que hay además una posición que me parece lógico del gobierno de dar seguridad a la zona con contingente armado, bueno, es probable que hayan roces y cosas que eventualmente saquen chispas y pongan en riesgo a ver cuál es el entendimiento de largo plazo. ¿Cómo se trabaja eso? Sin duda, yo creo que a partir de lo que hemos ido escuchando, ¿no? Los distintos dolores que hay en la zona, como tú bien dices, hay víctimas, digamos, el presidente escuchó distintos testimonios en la zona de víctimas de violencia rural. También hemos tenido la oportunidad de escuchar a las familias de las víctimas de comuneros, ¿cierto? Y hay deuda en todas partes, ¿no? Como Estado no hemos sabido enfrentar qué hacer, ¿no? Posteriormente a que se producen ese tipo de daños. Estamos
conversando, insisto, con los gobernadores, dentro del mismo gobierno, cómo podemos responder de mejor manera a eso, ¿no? ¿Y se tienen plazo para eso? Digamos, o eso es una cosa que se abre una puerta para ver si es que hay agua en la piscina? Estamos caminando, buscando la manera de poder abordarlo, pero al mismo tiempo tomando medidas. Yo creo que hemos caminado todo el tiempo haciéndonos cargo de lo urgente, pero tratando de construir el camino hacia la solución sostenible y de largo plazo, que de verdad apuntale un camino sobre el cual ojalá todos los gobiernos se sientan partícipes a sostener, porque estos conflictos no se resuelven en 1 o 2 años, ¿no? La experiencia en Nueva Zelanda, en Canadá, en diferentes lugares, Canadá. Hoy día también había una noticia sobre Canadá de nuevos hallazgos. Entonces, estos conflictos pueden permanecer durante mucho tiempo. Lo importante es que tengamos conciencia, como todo el arco político, de que hemos encontrado un camino sobre el cual ya no nos vamos a desviar, no nos vamos a salir. Y creo que todos juntos, digamos, con estos pactos, digamos, sociales, políticos, creo que podemos tender a reducir a su mínima expresión todas las formas de violencia. Y cuando digo que nos hacemos cargo del urgente y del largo plazo, por ejemplo, hay un convenio que ayer el subsecretario Monsalve, yo leía, que firmó, esta semana firmó con el gobernador Rodrigo Díaz, ¿no? Sobre cómo podemos avanzar en una reparación de las víctimas de una forma más expedita y de una forma más integral. Entonces, constantemente estamos buscando fórmulas para responder al urgente, pero también tratando de que eso se vayan transformando en acuerdos políticos de mayor alcance para que se sostengan en el tiempo. Estamos en ello. Y ahora, un poco también... Sí, no, es complejo. Te quiero apoyar en eso con lo que tú mencionaste respecto de Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y yo he leído bastante sobre el Tratado Waitangi, claro, en Nueva Zelanda, y resulta que esa negociación sucedió mientras se mataban, sí, pero sin cesar. Y aún ocurriendo aquello, nunca dejó de estar, ni siquiera en los pueblos maoríes, ni en los ciudadanos neozelandeses, nunca dejó de estar la voluntad de seguir hablando y seguir llegando hasta finalmente concretar un acuerdo al respecto. Acá hay variables nuevas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El robo de la madera como negocio delincuencial cruza intereses de mapuche y de comuneros nacionales que a veces están unidos en un negocio delictual y lo quieren defender, me imagino. Por lo tanto, ¿cómo se va a tratar sabiendo de que tú puedes tener fricciones y puedes tener resultados muy violentos en un momento dado, tal cual como ha pasado en estos otros países, cuando nosotros somos básicamente somos llamados a cualquier cosa que suceda relativamente crispada, hay que retirarse de eso. Y la receta de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, incluso de los países nórdicos, cuando ellos no, hay que insistir en seguir conversando. Está difícil la cosa. Es un gran desafío. Lo tomamos. Yo creo que dos cosas. Una, por un lado, creo que todos los hallazgos sobre el desbaratamiento de estas bandas de robo de madera nos han mostrado también con efectividad que eso no tenía que ver con la causa mapuche, ni siquiera. La mayoría de las personas que estaban involucradas ahí eran mapuches. Yo creo que hay una estigmatización sobre el hecho que es importante visibilizar también. La mayoría de las personas eran personas que no tenían nada que ver, ni comuneros, ni personas mapuches, ni asociadas a la causa. Eso es lo que en el fondo ha aparecido en las distintas estadísticas que ha sacado Fiscalía. Por lo tanto, había un aprovechamiento de ciertos grupos, ¿cierto?, de crimen organizado, que estaban tratando de, ¿cierto?, ocupar espacios donde es más difícil llegar por la ruralidad, por diferentes lados, de un negocio ilícito. Y en cuanto a la dificultad, ¿cierto?, de sostenernos a todos dentro de una mesa, yo creo que eso es, lo he escuchado además, no solamente lo he escuchado en diferentes partes que me lo han dicho, y creo que es el gran desafío, y para eso nosotros estamos siendo bastante humildes en esta cuestión. El presidente también lo señaló en su alocución en Villarrica el 11 de noviembre, y él dice: nosotros no somos el primer intento de esto, ni pretendemos ser quienes comiencen este camino de solución. Han habido personas que previamente también han buscado resolver este conflicto.
Y sobre la base de esas experiencias nosotros queremos aprender y recoger. Si no, todo lo que ha ocurrido para atrás ha sido malo, ¿no? Han habido experiencias, el problema es que han sido intermitentes, sí. El problema es que no han tenido la voluntad de Estado, y por eso yo creo que eso es parte de lo que puede agregar un ingrediente distinto, ¿no? El senador Francisco Huichumí y el exministro Alfredo Moreno fueron personas que avanzaron muchísimo, muchísimo. Hay planes también previos que han tratado de buscar respuestas en lo social, como el Plan Orígenes, Plan Impulso, Plan Araucanía 7, ahora nosotros estamos con el Plan Buen Vivir, también han sido intermitentes. Nosotros queremos avanzar a propósito con el Plan Buen Vivir, ojalá durante este semestre avanzar en un acuerdo de Estado donde se transforme en un marco legal de consenso y de política estatal de largo plazo para que podamos resolver uno al menos de los problemas que tenemos en la zona, que tiene que ver con un rezago y una confluencia de pobreza que es bien compleja, que dificulta mucho más las soluciones, ¿cierto? Pero creemos que recogiendo las experiencias previas, ¿no? Recogiendo las experiencias previas, creo, y mostrando que no nos interesa el color político desde donde provinieron los esfuerzos previos, creo que tenemos muchas más probabilidades de que todos los actores se mantengan en una mesa de largo plazo. Una última pregunta te hago, Víctor, porque la vimos, pero prístinamente, con la Convención Constituyente. Vimos una cosa muy especial. Sí. Vimos gente que probablemente, yo lo he dicho varias veces, aprendió, igual que todos nosotros en el colegio, sobre la guerra de Arauco, los araucanos impresionantes, el valor que tenían los grandes caciques y toquis, y toda una cosa fantástica. Pero a la hora de poner distribución de poder en un orden institucional, una de las cosas que se sintió muy fuerte fue que aquí, ojo, no le pasen más poderes ni más atribuciones al mundo indígena que al resto del país. Y eso se sintió y fue muy, muy clave, creo yo, en el desastre electoral para la convención. Sí, yo creo que este país en los últimos años ha vivido momentos muy difíciles y creo que las subjetividades también han ido variando, ¿no? Creo que no hemos tomado, yo lo he dicho siempre, creo que no hemos tomado suficiente peso en lo que produjo la pandemia, el haber vivido 2 años encerrado con ciertas lógicas de militarización para poder sobrevivir, donde sobreviviste también a punta de tu retiro de tus propias pensiones, ¿no? O sea, además de estar encerrado, además sobreviviste con tu propia retiro de tus propios fondos de pensiones. Entonces, cuando salimos de eso, había una crisis de seguridad grave, donde habíamos además también una crisis migratoria, teníamos la violencia en el sur. Entonces creo que había un clima, sí, dentro de todo ese debate que fue muy complejo, porque es una subjetividad que todavía cuesta comprender, ¿no? Cuesta comprender y no le hemos tomado suficientemente pulso. Y como que seguimos avanzando para adelante, con todas las víctimas que tuvimos del COVID, con 2 años encerrados, con la crisis que eso se reflejó mucho en los niños, ¿cierto? Que 2 años estuvieron desescolarizados y luego tuvieron que entrar. Entonces, hay algunos autores que hablan de la policrisis constante, ¿no? Porque para qué hablar del tema climático. Entonces creo que el clima sobre el cual se dio el debate constitucional también fue muy complejo, lleno de miedos, y obviamente con todos los errores que ya se ha escrito bastante, ¿cierto? Y se ha hecho bastante. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad de dialogar un poco más libremente, porque esto es un diálogo político, no es un diálogo constitucional, es un diálogo de acuerdo, es un diálogo de negociación, donde queremos que todas las partes puedan sentirse incorporadas y yo creo que tenemos una chance. Y no lo digo solamente yo, lo he conversado con mucha gente del arco político, hemos estado conversando con muchos rectores de las universidades regionales y también acá, y también ellos están muy, muy interesados en poder observar cómo avanza a partir de marzo, esperemos, ¿cierto?, la constitución de esta comisión y poder mostrar un camino para el país. Hiper interesados y muy atentos, y después a ver si es que pasa el tiempo, ya pasadas las vacaciones, abril, mayo, cuando tú digas, mira, hay novedades respecto de esto, nos sentamos de nuevo a conversar y vemos cómo le comunicamos a la población de que las cosas aparentemente pueden estar cambiando. ¿Ok? Se puede. Muchas gracias, Víctor. Gracias.